A mí me ha costado un montón, pero cuando yo empecé a decir, no, no es el momento, no puedo ahora, empecé a usar más mi voz para decir, hey, no puedo ahora, No por tal ahora. vez, no por ahora, exacto, no puedo, pero quizás en un año escríbeme y miramos, pero en este momento de mi vida, no, no puedo. Empezar a poner también ese no, porque a veces le decimos a todo sí, porque quiero encajarte, encajo aquí, encajo aquí, encajo aquí, todo el mundo me ama, pero yo por dentro estoy reventadísimo. Hola, soy Gisela Marín desde Madrid, España. Hola, yo soy Jamie Marín desde México. Hola, soy Julia Marín desde New Jersey, Estados Unidos. Hola, soy Juliana Marín desde Dubái. Y juntas somos las hermanas Marín en Extraordinaria. Hola, hola, hola a todos. Qué rico vernos este día en este nuevo episodio. Aquí estamos súper felices porque hoy traemos un tema que estamos seguras no solamente las va a identificar a muchas mujeres, sino también a muchos hombres que nos escuchan y que de alguna forma se han mantenido como en esta esfera de la productividad excesiva, el tema de ser efectivos, el mundo corriendo como a grandes escalas y que todos tenemos que rendir cuentas, sentir que nos está faltando porque el otro tiene más que yo y es más joven. Todo eso genera un montón de distracciones hacia el propósito que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Y hoy queremos traerles simplemente desde nuestra experiencia lo que para nosotros ha significado un poco ese avanzar, parar cuando sea necesario y sobre todo ir al ritmo, no de otros, no que otros nos exijan, sino al ritmo que Dios en el proceso de tus sueños va guiando. Así que pues hoy estoy con Jay. Jay, bienvenida a este espacio. Esto, una edición más, felices de poder estar con ustedes compartiendo este tema que todavía nos hace muchísimo eco y todavía hay mucho por mejorar, pero aquí vamos. Así es. Entonces, la idea es que hoy como tomemos nota y bajemos un poco esos pasos que nos van a ayudar a validar qué tanto es efectividad o qué tanto es ego y que desenmascaremos un poco todos esos hábitos que estamos teniendo o que nos estamos imponiendo, que nadie nos está exigiendo, pero que nosotros mismos nos estamos metiendo como una bola de nieve, que si la paramos a tiempo, pues todavía estamos como dispuestos a dar un paso al lado y decir, espérate, 2025, muy rico y todo, muy chévere, pero vamos a quitarle el acelerador, pensar dos veces y avanzar con mucha sabiduría. Así que Jay, qué rico pues que podamos avanzar con el tema y con eso Claro que sí. entrada todo. Yo quiero empezar con esta historia, Corti, que conocemos hace mucho tiempo, que está en la Biblia de Marta y María. Esta historia está en Lucas 10:38, creo que la conoces muy bien, es una historia súper cortica donde hablaba que Jesús iba caminando por la aldea y él va a la casa de Marta eh, y resulta que precisamente Marta tiene una hermana que se llama María. María lo primero que hace es sentarse a los pies de Jesús para poder escuchar lo que él tenía que decir. Sin embargo, Marta estaba bastante afanada haciendo todas las cosas de la casa y llegó a un punto donde dijo, pero vení, Jesús, es que no estás viendo, mira, o sea, estoy con demasiadas cosas y María pues se sienta ahí como si nada, pues como si no tuviera nada que hacer. Pero Jesús le responde y le dice, Marta, Marta, afanada y turbada, estás precisamente con muchas cosas que hacer, sin embargo, María ha escogido el mejor lugar. Y Así. aunque es una historia que conocemos de mucho tiempo, es una historia que nos está invitando y nos está dando todo el contenido de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, hoy queremos hablar de productividad, efectividad versus el eco. Cuando quise priorizar sobre este tema, de verdad que era Dios hablándome a mí para ir limpiando más el camino, para ir limpiando más las agendas. Y espero que este tema para ti también pueda ser de mucha bendición, para que empieces a bajar un poco más la carga de lo que haces en tu día a día. Cuando somos mamás, cuando tenemos un esposo, cuando tenemos tanto que hacer en la casa, cuando de pronto estás sirviendo en la iglesia, tienes un ministerio y a eso le sumamos que quizás tengamos una empresa o estemos también trabajando paralelo, son tantas cosas. Y uno dice, ¿a qué le presto atención? ¿Cuál es mi verdadera prioridad? En el mundo en el que estamos, nos está invitando, la cultura nos invita desde el ego a hacer unas máquinas de hacer.
pero qué tanto eso que hacemos realmente hace parte del plan de Dios. El ego es esa parte de nosotros que busca la aprobación, que busca ser aceptado, que busca el reconocimiento propio, que busca también la validación de otras personas hacia nosotros. Se alimenta demasiado de lo que los demás piensan, opinan de mí, pero eso nos lleva a empezar a crear una serie de máscaras, máscaras que nos alejan de la esencia verdadera, ¿cierto? Incluso eso pudo haber sido en un tiempo como un mecanismo de defensa, como un caparazón que me puse, y que todo el mundo me empezó a ver como una mujer supremamente productiva, pero que quizás ese montón de máscaras que me empecé a poner basados o fundamentados sobre el ego es más el miedo y el temor a no ser aceptado. Y eso me empezó a alejar de la verdadera esencia. Eso también nos empezó a mantener en la culpa, en el miedo, pero también en la forma en cómo yo reacciono. O sea, me vuelvo supremamente reactiva ante lo que me pasa sin involucrar lo que verdaderamente Dios quiere con nosotros. Entonces, cordial. Gordy, mira que una cosa que a mí me llama mucho la atención de esa necesidad de como meternos en un molde, porque yo a veces digo, a mí quién me está presionando así, a mí quién me está diciendo que ese es el ritmo al que tengo que ir. Porque no tengo esa presión de mi esposo, no tengo esa presión de pronto de mi familia, no tengo esa presión de mis amigos cercanos, que incluso, así como a ti, la gente me decía, no, Julia, es que a qué horas si tú no tienes tiempo. Y yo decía, pero la gente porque tiene esa falsa Sí. como sensación de vida súper ocupada, que en muchos momentos sí lo tengo y en muchos momentos sí prioricé como esas dinámicas de vida así, pero yo me di cuenta con el paso de los años, sobre todo con la importancia de cultivar relaciones y de cultivar espacios como de desconexión del trabajo, porque cuando uno se vuelve hiperproductivo, uno se vuelve workaholic y lo único que te interesa es estar leyendo cosas que te ayuden a crecer para el trabajo, o estar pensando en dinámicas que te ayuden a crecer para el equipo, o estar pensando en la próxima estrategia para el nuevo lanzamiento, o para el nuevo producto, o para la nueva línea de negocio. Entonces hasta tus fines de semana se convirtieron en conversaciones donde tú dices, todo el tiempo tiene que ver con trabajo. Y como esas alertas que no llegan de la noche a la mañana, y si tú tal vez nos estás escuchando y estás viviendo una vida así, a mí Sí. me enseñó mucho el Señor a través como de un proceso, sobre todo el año pasado, de autoobservación, que yo sentía que no tenía como la motivación suficiente, y que yo era hiperproductiva a causa de otros, para agradar a otros, para darle beneficios a otros, para cultivar el crecimiento de otros más que el propio, porque de alguna forma el crecimiento de otros me daba plenitud o me daba felicidad. Pero empecé a entender que yo misma no era una motivación suficiente para nada. Y cuando le di sentido un poco, más allá del amor propio o el cuidado propio, un poco el sentido a observarme más, qué es lo que Yule quiere, cuánto es lo que Yule quiere ganar, cuántas horas quiere Yule trabajar, cuánto es cuánto quiere ganar por cada hora, y no lo que quieren ganar otros, no lo que quieren construir otros, sino cuánto para Julie está bien, porque eran preguntas que nunca me habían hecho. Yo creo que era una vida muy de vamos, 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 Piloto automático, exacto. piloto automático, y como que estamos produciendo, qué bien, todo el mundo está Sí. creciendo, súper, pero como que Julie, pero tú qué quieres, esta es la vida que soñaste o te metiste ahí porque ya no hay como pararla. Y como que empecé a desacelerar un poco, y por ejemplo los sábados para mí es uno de mis días favoritos, porque es el día que yo decido como desconectarme de todo, no tengo ni una sola llamada, ni un solo mensaje, nada, o sea, como que de verdad puedo hacer cosas que para mí son importantes. Y me di cuenta de este orden para cerrar la idea, y es que cuando Dios te dice ama a tu prójimo como a ti mismo, él primero te está diciendo ámate tú para que puedas amar a tu prójimo. Entonces, cuando yo empecé a enlistar las prioridades basados como que en ese montón de preguntas que me hice de por qué estoy en este estado de hiperproductividad, entendí que el proceso perfecto o la lista de prioridades perfectas debería estar centrada en que primero está tu relación con Dios. Y tu relación con Dios no tiene nada que ver con el servicio a Dios,
primero está tu relación con Dios, después está tu relación contigo mismo, que es como el cuidado, los espacios que tienes para ti misma, que no tienen nada que ver con tu esposo y con tus hijos. Después está tu relación con tu esposo, que no tiene nada que ver con tu relación con tus hijas. Y después está tu relación con tus hijas. Y después está tu servicio, tu trabajo, tu servicio a Dios, tus roles en la iglesia, porque a veces olvidamos o creemos que el punto número uno es servir a Dios y al final no es servir a Dios, es tu relación con Dios. Servir a Dios es algo que es muy lindo, pero que al final no deberías, como que no, es que yo no puedo estar con mi familia el sábado porque tengo que ir a algo en la iglesia y llevo varios sábados así. Son cosas que como seres humanos se nos está olvidando que hay un orden y que Dios nos Exacto. puso como una herencia que tenemos que cuidar. Entonces, cuando yo aprendí eso, digamos que fui un poquitico más libre. Gordy, eso tan importante que dices, porque sobre todo de la cultura que tenemos, definitivamente el rendimiento está muy basado desde lo que yo puedo hacer. Es que, si me entienden, o sea, como desde lo que mis fuerzas pueden lograr, todo de mí, todo depende de mí. Pero a través de este episodio queremos decirles que definitivamente hoy Dios nos hace una invitación. Y es que dejemos de pensar tanto en que todo depende de mí y que empecemos a planear unas agendas más desde la gracia. Cuando yo empecé a entender esto, yo dije, wow, desde la gracia, wow. O sea, ¿qué es esto tan impresionante que a veces nos cuesta tanto porque el ego siempre está poniéndonos un montón de etiquetas? Entonces, yo hoy les traigo una especie de paralelo cuando yo hago las cosas desde el miedo, pero luego versus la hago desde la identidad en Cristo. Entonces, empecemos a poner esto como una especie de balanza. Si yo la hago desde el miedo, ¿a dónde me lleva y qué empiezo a sentir y cómo me empiezo a comportar y a qué me está invitando? Me está generando más inseguridad, me está generando este tema de ansiedad, pero si yo lo hago desde el amor perfecto, eso está en Primera de Juan 4:18, que esto es esencia de Cristo, desde el amor perfecto de Dios, este amor perfecto de Dios versus el miedo a que me invita, me da paz, me da tranquilidad, me está quitando esta ansiedad. Entonces, ¿desde dónde estoy construyendo? Lo segundo, a lo que nos invita al miedo es, hagámoslo desde el victimismo. Entonces, el victimismo me evita volverme responsable de las cosas. No, es que yo, es que no, es que a mí me pasó, no, es que y el este. Pero desde la identidad en Cristo nos invita a ser responsables. Responsabilidad sobre nuestra vida. ¿Dónde pueden confirmar esto? En Gálatas 6:4, 5. Aquí les voy dejando los textos para que ustedes los vayan leyendo y empiecen a mirar desde dónde estamos fundamentando cada cosa que hacemos, desde dónde. El ego nos invita a hacerlo desde la culpa. La culpa siempre hace parte de nosotros. No, es que yo me siento culpable por esto, por esto, por esto y por esto. Pero Dios nos está invitando a hacerlo desde el perdón y desde la gracia. Romanos 8:1. El ego nos invita a hacerlo desde la aprobación externa, lo que otros opinen de mí. Yo voy a hacer esto porque es que esto les agrada a mis papás. Entonces empezamos a tener un pensamiento supremamente infantilizado y no nos salimos de ahí. No, es que mis papás, si no hago esto, mis papás se van a sentir muy mal. Pero venga, si no, si no fuera por tus papás y pensaras más en Dios, identidad en Cristo. ¿Cuál es tu identidad en Cristo? Por encima de la de tus papás. ¿Cuál es tu identidad en Cristo? Efesios 1:4 al 5. Vayan a buscar esto. El Corti, ego, sí. dale, dale. No, termina las. Termino el cuadrito que les traigo como el paralelo para que ustedes empiecen a mirar la balanza. Entonces, el ego nos invita a la reactividad. La reactividad es, no puedo controlar mis emociones, voy, le digo, no sé qué le voy a decir. Entonces, el ego nos invita siempre a reaccionar de una forma supremamente humana y a no pensar bien nuestras acciones. Pero resulta que la identidad en Cristo nos está invitando a la sabiduría y al dominio propio. El dominio propio es, yo creo que las cosas que de pronto más nos cuestan. A nosotros nunca en la infancia nos enseñaron a controlar emociones, nunca supimos eso. Y cuando somos madres sabemos lo que eso significa porque es claro,
cuando educas a un niño, adolescente, a preadolescente, Dios mío, uno dice, "Uy, abuelita, ¿cómo hacemos para controlar esto? Porque mis hijos me están viendo y yo tengo que ser ejemplo para ellos, pero resulta que yo no he sanado estas emociones. Son tantas cosas, pero Dios nos está invitando a tener más sabiduría y dominio propio. ¿Dónde encuentran esto? Lo encuentran en 2 de Timoteo 1:7. Ahora, el ego también nos está invitando a hacerlo desde el vivir en automático, ese piloto automático. Entonces, actúo de acuerdo o mi agenda se está planeando de acuerdo a lo que pasa en el día a día. Entonces, mi agenda se llenó y a la final no supe si fue efectiva, si realmente eso que estoy haciendo en el día a día me conduce al propósito, porque depende de lo que pasa en el día a día. Entonces, yo estoy viviendo en automático. Fui a Instagram y vi que esta chica hizo esto, ya, lo voy a hacer ya, porque ya, pero resulta que no me estoy permitiendo pensar bien las cosas antes de hacerlas. Absoluto. Ahora, la agenda que Dios quiere para nosotros, y es esa esencia de Cristo, es vivir con propósito, que nuestra agenda esté fundamentada en su propósito. Esto lo encontramos en Efesios 5, del 15 al 16. Y por último, el ego nos invita siempre a buscar la validación en los demás. Busco la validación en mi esposo, busco la validación en mis amigas, busco la validación de las personas que me rodean, porque quiero encajar, porque voy a meter este proyecto en la agenda, porque es que quiero hacer parte de ese círculo social. Pero, ¿qué dice Dios? Desde la esencia de Cristo, dice, no busques la validación de los hombres, más bien busca que con lo que hagas puedas servir para, no tu gloria, sino para la gloria de Dios. Entonces, esto lo encontramos en Colosenses 3:23. Entonces, cuando rendimos nuestro ego a Dios, pasamos de vivir en función de ese piloto automático de los demás y empezamos a quitarnos un montón de máscaras que traemos y que incluso mostramos en redes sociales, un montón de máscaras de una vida súper guau. Pero hoy Dios nos está invitando a hacerlo desde la seguridad, desde la libertad que produce empezar a descubrir cuál es nuestra identidad en Cristo, ¿cierto? Ahora, sí, Cordy, Gordy, te doy mira la que, palabra. o sea, literal, yo te escucho y yo digo, incluso desde que empezaste con el tema de la agenda basada en la gracia de Dios, tiene tanto sentido eso que obviamente es muy difícil cuando tú no tienes una conexión con el Señor, uno decir, por ejemplo, tengo que, voy a hablar en términos empresariales, tengo que avanzar en mi plan estratégico de este año y como yo siempre lo he enseñado en los últimos tiempos, o sea, si tú no tienes planes, porque no hay nada más lindo que mostrarle al Señor, Señor, estos son mis planes. Mi voluntad es, yo me quiero comer el mundo, pero tal vez su voluntad es que yo crezca en estas cuatro paredes. Y yo sé que si tú me diriges, voy a estar en paz con eso. Pero es muy difícil soltar el ego porque uno puede decir, no, pero es que en mis sueños está comerme el mundo. ¿Por qué me quiere solamente hacer crecer en estas cuatro paredes y yo quiero ir por el mundo? Y la invitación hoy es un poco a entender que no hay nada malo en soñar en grande, que a Dios le encanta que soñemos, que a Dios le encanta meterse como en esas cosas yo creo que Dios a veces escucha oraciones que es como que ya empezó, ya empezó hasta a soñar. Y justo en estos días he estado leyendo mucho la historia de José, que me tiene tan impactada, como él desde su ego empezó a contarle a sus hermanos sus sueños y como diciéndoles, ustedes se van a rendir ante mí, ustedes me van a adorar y ustedes me van a... y él no fue prudente porque contó sus sueños y hay sueños que es mejor no contar, pero me pareció lindo cómo Dios se metió en el proceso de José y lo llevó como a que él entendiera que todo eso que él tenía, toda esa gracia que él tenía con su papá, todo ese amor que traía de acuerdo a esa admiración con su padre, pues lo iba a llevar como a cosas más grandes si él entendía que esa gracia provenía de Dios. Y en toda la historia de José, José siempre tuvo en cuenta a Dios en diferentes momentos y eso fue lo que agradó el corazón de Dios y luego realmente lo exaltó para ser uno de los grandes en el tema del gobierno de Egipto. Entonces, cuando uno realmente se mete como en la agenda de la gracia, y no en la agenda de Yule, no en la agenda de Jamie, no en la agenda de nadie acá, sino en la agenda de la gracia. Es como que, Señor, mira, estos son mis planes.
soy un José. Yo veo a todo el mundo aplaudiéndome. ¡Wow! Está haciendo inspiración, Sí, está así haciendo es. influencia. ¡Wow! ¡Qué espectáculo! Quiero escenarios grandes. Pero Dios dice, bien, me gusta que sueñes en grande. Claro que sí, tú te voy a usar para glorificar mi nombre a través de tus talentos, pero te voy a procesar. Y en ese proceso, entonces Él te lleva a primero entender y agradecer por las cuatro paredes. Porque cuando tú agradeces las cuatro paredes, vas a estar listo para los escenarios grandes. Es lo mismo, es lo que dice la palabra de Dios. Sé fiel en lo poco, sé fiel en lo poco para poderte dar más. Es como que en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y una vez es como que mira eso, como que, ay, si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Es en todo, es en todo. Es como tú, con Total. los pequeños actos, con los pequeños sueños, con los grandes sueños, tienes en cuenta lo pequeño, porque yo siempre he dicho, la gente ama los sueños de otros, el brillo de otros, ve a otros diciendo, yo quiero esa vida, claro que puedo. Ahorita con las redes sociales que hay tanta vanagloria, que es tan fácil caer en que la gente te aplauda, te likee, te admiren por la vida que quieres mostrar por esos canales digitales, porque básicamente es eso, los microsegundos que muestras de tu vida, no toda la basura que hay detrás en muchas ocasiones. Eh, pero cuando uno solamente se queda ahí, se pierde de lo que realmente tú puedes lograr. Si te quitas un poco ese ruido de lo que el mundo te quiere ofrecer, un poco lo que el Señor hizo, porque Dios también fue, Jesús en la tierra fue tentado. Si te postras y me adoras, Satanás le dijo, si tú te postras y me adoras, ¿qué es lo que hace el mundo con nosotros? Si tú haces esto, si tú haces este tipo de contenido, si tú subes este tipo de cosas, si tú escuchas este tipo de música y la compartes, si tú hablas de este tipo de temas y me adoras, si te postras ante mí y me adoras, yo te voy a dar todo esto como mostrándole yo te voy a dar todo esto, te voy a dar el mundo, te voy a dar los aplausos, te voy a dar... Y es muy fácil caer en esto, pero mientras él está como al otro lado, como tú lo decías, Gordy, mientras el mundo te está ofreciendo esto, Dios está diciendo, es que esto es súper secundario, esto es tal vez añadidura, pero si tú vas y crees en mis planes, crees en la gracia que yo te voy a abrir, no solamente te voy a dar todo esto, porque tal vez ni siquiera va a llegar un momento en tu vida que tú vas a tener tanta plenitud con ese pedacito, que parece poco para muchos, pero tú vas a vivir en tanta paz que tú no quieres nada más afuera, no quieres los aplausos, no quieres la influencia, no quieres nada más porque estás tan feliz con ese pedacito, que el pedacito puede ser que tu familia te ame, te admire, el pedacito puede ser que tengas gente a tu alrededor, 5 personas, 2 personas que estás influenciando positivamente, y ese pedacito te hace tan feliz que tú no necesitas que haya 50.000 personas siendo influenciadas por ti, porque ya tienes plenitud en ese pedacito. Y cuando tu corazón está listo ahí, como en ese punto donde la influencia en otros no te está haciendo daño, Dios se lleva a otros estándares si es parte de su propósito. Pero si no, como tú ya estás listo, no vas a sentir absolutamente nada en tu corazón porque tú estás feliz y en plenitud con el pedacito que ya tienes. Que es un poco el tema de ver las cosas desde la gracia. Es como que de verdad hoy nos permitamos como soñar, no tirarnos al otro extremo de la pereza o del conformismo, porque también puede pasar que la gente es como que no, pues es que el Señor me tiene acá, es porque pues Él quiere tenerme acá en este estado, pero mientras tú estés soñando en grande, como lo hablaba yo ahorita de la historia de José, Dios siempre supo que José estaba hecho para cosas grandes, grandes, pero desde muy joven él creó las conversaciones incorrectas, pero a medida que lo fue formando en cada prueba, en cada acusación falsa Total. que hicieron, en el estar en la cárcel, el que lo olvidaran, es que la historia de José es impresionante porque es como vivir el tema de alguien me acusó de algo tan delicado como un tema de sexual, luego ir a la cárcel y hallar gracia con personas que trabajaban con Faraón y decirle, cuando salgas de acá, acuérdate de mí. Y no se acordaron de Ajá, él sino no hasta se los dos acordaron. años después. 2 años, o sea, 2 años. Pasaron 13 años para que José viera la bondad de Dios reflejada en su máximo esplendor. Pero el que hizo nunca se quejó, vivió cada proceso de acuerdo a lo que tenía que vivir. Entonces, yo pienso, Gordy, que el tema de estar observando más hacia afuera, observando el tema de cómo voy a lograr la vida que otros tienen,
y sin pensarlo, sin sabiduría, porque cuando yo decía ahorita, queremos la vida de otros, el brillo de otros, pero no nos damos cuenta que detrás de ese brillo hay un montón de responsabilidades adicionales, hay traumas, hay estrés, hay conversaciones que no queremos tener, y a veces creemos que querer la vida de otros es solamente querer el brillo, pero para que ese brillo esté, hay un montón de sacrificios que esa persona también ha hecho, que muchos de nosotros no estamos dispuestos a vivir. Entonces, por eso es mejor que Dios se meta en nuestro proceso único y auténtico para no caer en comparaciones innecesarias. Y eso que hablas es tan relevante porque me hiciste acordar de cuando Extraordinario nació estando en Perú. Recuerdo que comencé a escribir. eh, yo sabía que Dios me había puesto este sentir, sin embargo, tenía muchos sentires. Y entonces yo dije, la música, la moda, es que ser mamá, entonces también soy esposa, servir en la iglesia. Y en todo eso, hace muchos años, estuve como en todo, haciendo también, ganó Excel en ese momento, en tantos proyectos, pero se me olvidó algo muy importante, descansar, descansar. Entonces me volví una mujer, una máquina de hacer cosas y mis agendas estaban a reventar, mejor dicho, yo podía con todo, pero hasta que la salud empiezas a salir a flote por el exceso de las cosas. Puede que en el momento tú te sientas bien, pero créeme que no muy tarde tu salud comienza a sacar factura. Así que recuerdo que empecé a llenarme de mucha frustración porque creí que todo eso que Dios había puesto en mi corazón era para desarrollarlo ya, todo pum, de una, en esa época de un poco más inmadura, más pequeña, y empecé a hacer todo de una. Yo dije, no, todo va a salir, pum, de una. Pero se me olvidó algo muy importante, que Dios, aunque ponga sueños en tu corazón, los sueños no son en el mismo momento, que los tiempos de Dios no son mis tiempos. Y que Él nos lleva, como dice Julie, como lo hizo con José, en un proceso para nosotros ir de aumento en aumento, para que tengamos esa paciencia, como la paciencia está relacionada con la cabalidad, para que tengamos mucho más carácter a la hora de tomar decisión, ¿cierto? Y me empecé a frustrar porque yo decía, "Ay, no, entonces, Señor, entonces todo lo que pusiste en mi corazón, no, entonces no, antes qué bobada, ¿no? Entonces no voy a hacer esto, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, empiezo a dejar de creer. Pero resulta que el ego está ahí. Y entonces Dios dice, es que no es en tu tiempo, es en mi tiempo. ¿Cómo podemos entonces aprovechar eso que está ahí, que es el ego, para tener una vida efectiva y productiva en Dios? El problema realmente no es tener ego, es cómo si yo en mi día a día estoy sometiendo el ego Sí. a la presencia de Dios, someterlo, someter el ego. Entonces, el primer punto es redirigir ese ego que tenemos todos hacia la gloria de Dios. O sea, en lugar de yo buscar el reconocimiento humano, que yo sé que a veces nos cuesta porque a veces necesitamos que alguien nos diga, hey, lo estoy haciendo bien, todos necesitamos esto, vení, sí estoy haciendo bien mi trabajo, pero más que preguntarle a las personas es decir, Señor, lo estoy haciendo bien para ti. Ujú. Más que ese reconocimiento humano, más bien usemos ese deseo de superación para dar lo mejor de cada uno de nosotros, pero para la gloria de Dios. Está en Colosenses 3:23 y dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Este texto bíblico es demasiado fuerte. Entonces, esto nos lleva también a pensar, primero, haz todo con excelencia, pero no con orgullo, sino como un testimonio de tu fe, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y lo otro es, no te enfoques en ser mejor que otros, porque creo que a eso nos lleva siempre el ego, ¿cierto? Sino en ser la mejor versión que Dios soñó para ti. ¿Cuál es esa mejor versión que Dios soñó para mí? Lo segundo, para tener presente a la hora de construir una agenda que agrade a Dios más que al ego, es que esa agenda tenga propósito. Y sí, yo sé que el propósito lo hablamos muchísimo, pero realmente tiene mucho sentido.
Si tu agenda está guiada por el ego, entonces llenarás todos los huequitos, todos los espacios con mil actividades para impresionar a otros. Total. Pero si realmente está guiada por el Espíritu de Dios, serás intencional. Ujú. Y todo lo que hagas vendrá de una esencia verdadera, vendrá con ese deseo de verdad, de servirle a Dios. Si tú le sirves a Dios, ya estás sirviendo a los demás, porque a decir verdad, Dios nos llama a servirle, a ser sus instrumentos para poder ayudar a otras personas. Dice la palabra de Dios en Efesios 5, del 15 al 16. Dice, mirad pues con diligencia cómo estás andando ahora, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y cuando se habla de aprovechar bien el tiempo, no se refiere a tener unas agendas atiborradas de mil tareas. Y con esto tampoco quiero decir que vamos a descuidar el ministerio que Dios nos dio cuando somos mamás. Porque entonces aquí podemos decir, pero entonces, ¿qué es lo prioritario? Hay un orden en la vida. Nuestra relación con Dios, nuestra familia y nuestro trabajo. Ujú. Entonces, si yo en este momento estoy con mil tareas, pero resulta que tengo también que servir en la iglesia, pero mi hogar está en un desorden, en un caos, ¿cuál es la prioridad en ese momento? De Mi acuerdo. hogar, mi hogar. En este momento yo no puedo servir en la iglesia porque primero tengo que arreglar este asuntico y cuando esto esté marchando, entonces ya puedo disponer y mirar cómo puedo servir en la iglesia. Pero Así. lo primero es tu hogar, son tus hijos, es tu esposo. ¿Sí? Y a veces hacemos al revés, a veces ponemos como prioridad el trabajo, ¿cierto? A veces ponemos como prioridad el servicio a Dios, pero Dios no se va a enojar contigo porque no vas a servirle en ese momento. Es que él te dio una prioridad y es tu hogar. Y está sirviendo también, o sea, el hecho de tú, Exacto. cuando el versículo que decías ahorita, hacerlo todo para el Señor y no para los hombres, mira que Gordy ese versículo yo lo usé tanto en las cosas de la casa, porque yo decía, Señor, ay, no sé, qué pereza lavar platos, qué pereza cocinar, no, lavar platos me gusta más que cocinar, qué pereza cocinar, Señor, y la quejadera. Hasta que llegó ese versículo a mi vida como una revelación, como wow, hacerlo todo para el Señor, todo para el Señor y no para los hombres. Porque a veces uno, cuando están estos asuntos del hogar, es como que refunfuñando, porque es como Sí, que total. en vez de mi esposo, bueno, me ayuda, vení, somos dos. Pero Sí, cuando uno así es. empieza realmente a no quejarse, sino hacerlo, porque desde el ejemplo haces mucho más. Y lo haces para el Señor porque estás sirviéndole al Señor desde ahí, o sea, desde el de verdad hacer cosas para agradar a tu familia, para cuidarte a ti mismo. Eso también es servir a Dios. Es como que yo estoy siendo mayordomo de tus bendiciones, Señor. Me diste un cuerpo y lo voy a cuidar. Me diste una familia y la voy a cuidar. Me diste una herencia a través de mis hijos y la voy a cuidar. Estoy siendo mayordomo sobre eso y a Dios eso le agrada. Y ahorita que decías, Gordy, esa frase me encanta, pues como de, no creas en ti, que es una frase que tengo en la agenda de certeza, no creas en ti, cree lo que Dios cree de ti, sus planes son mejores que los nuestros, es una de las cosas, eso está en Jeremías 17, 29-11, porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de calamidad. Eh, cuando a mí el ego me abrazó con tanta fuerza y empecé a entender que lo que yo creía de mí incluso era bajo en autoestima y que lo que de alguna forma se revelaba era mucho el ego para no parecer débil. Entonces empecé a decir, Dios, bueno, ¿cuál es mi identidad en ti? ¿Tú qué crees de mí? ¿Qué dices de mí? Yo no quiero tener lo que yo creo de mí o lo que mis pensamientos me dicen que yo soy. ¿Quién soy yo según lo que dice tu palabra? Entonces, Gordy, eso, o sea, esta frase para mí es como que Wow. yo no quiero creer más en lo que yo crea, en lo que mis pensamientos me dicen. No, 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 porque somos inestables, hoy día hoy nos amamos, mañana nos odiamos, hoy cometemos un error y mañana lo hacemos súper bien, entonces como que de acuerdo a eso nos hablamos. No, yo quiero ser consistente en lo que soy, y lo que soy es lo que Dios ya dijo en su palabra que soy, o sea, Dios cree de nosotros cosas impresionantes, y cuando uno deja de decir, porque el mundo nos lleva a creer en ti, tú puedes, tu Claro. voluntad, tu yoísmo, el yoísmo, que eso es una, o sea, es una doctrina, eh,
estás muy desenfocado porque nosotros como seres humanos somos inconstantes, somos inestables, no sabemos para dónde vamos y Dios nos está dirigiendo la brújula, podemos cometer errores y cuando tú empiezas a salirte un poquitico de tu propio pensamiento, empiezas a poner el pensamiento en Dios, te vas a dar cuenta que todo el tiempo cuando llega la duda de quién eres, de cómo te ves, de cómo te percibes, esto está hablando mi humanidad, o sea, cero, soy cero eso. Yo soy una hija de Dios, yo soy sacerdote, yo soy linaje, como cuando el versículo que dice, porque tú eres linaje escogido, creado para grandes cosas en Dios, es como que creérselo constantemente y porque Dios dice eso, somos sus hijos, somos como tú dices en Gora, somos hijas de la realeza y literal, somos hijas del gran rey y a veces lo que nos aleja de esa verdad es nuestros propios pensamientos, nuestra propia autopercepción. Pero cuando tú te autopercibes como Dios te percibe, entonces esa autopercepción empieza a ser como un match. Y cuando tú empiezas a dudar de lo que eres, empiezas a pecar, porque estás diciéndole al Señor, yo no creo en lo que tú dices que yo soy. Y eso es pecado. Total, Entonces, total. fue súper revelado. Y eso también me lleva a pensar en que hace más o menos año y medio, eh, porque esto es muy importante, y es que mi hermana es experta en hacer estos cursos y todo lo demás, ¿cierto? Y yo creo que todos hemos aprendido de cómo lo hace ella. Pero a mí me pasó que hace un año, ¿te acuerdas, Gordy, que tú me decías, Gordy, lanza, lanza el curso, lanza el curso? Y Sí. yo dije, pues sí, me parece una forma de poder entregar un mensaje de identidad y también desde la moda para que podamos aprender. O sea, el curso estaba realmente supremamente nutrido porque me enfoqué y pude como organizar todo el temario que iba a dictar. Sin embargo, eh, lancé el curso y ese curso no tuvo el éxito que yo me soñé, Ujú, yo estaba esperando. ujú. Y me sentí tan mal, me sentí súper rechazada por Dios, pero Señor, ¿cómo así? Entonces, no, entonces, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, ¿cómo quieres que resuelva esto? ¿Y cómo quieres que yo resuelva lo otro? Y me sentí súper mal, pero eso me llevó a mí a pensar nuevamente en volver a ese rinconcito y decir, Señor, tal vez no te pregunté lo suficiente, si era el tiempo, tal vez no lo entendí. Yo necesito que de ahora en adelante todo lo que vaya a lanzar, que todo lo que vaya a hacer, esté direccionado por ti, que yo pueda tener tu aprobación más que la de los hombres. Entonces hay que empezar a pensar en todas esas cosas que hacemos. ¿Lo hacemos por el impulso de alguien más? Porque es Dios el que te está invitando, te está impulsando y te está diciendo, hey, ya es el tiempo. Y les voy a contar una experiencia. Yo en un bazar que estuve hace poco, desde el año pasado, me integré con una amiga que ya tiene accesorios. Yo tengo el Gora, mi marca de moda, y para nosotros, digamos que cubrir, porque el espacio que se paga no es barato, para cubrir, lo cubrimos entre las dos, pero en la última edición alguien se acerca y me dice, una señora ya de edad, y me dice, tienes un producto extraordinario, pero así no luces. Se llegó el tiempo de que lo hagas sola. Es decir, me dio a entender que ya era el momento de yo cubrir mi espacio sola. Todo este año Dios me ha llevado a una frase, ensancha tu territorio, ensancha tu territorio. Yo le dije, sabes, tienes razón, yo ya lo venía pensando, pero a veces ese miedo Serafita es el momento. Muchas veces Dios tiene que usar otras personas para decirte, hey, ensancha tu territorio, ya, ahora sí, ya es el momento. Ujú. Ya estás muy prudente, ya estás muy prudente. Ay, Gordi, Ahora total. ensancha tu territorio, por favor, te me vas a hacer sola, porque la bendición está asegurada. Entonces, a veces Dios te retiene, pero otras veces Dios te tiene que empujar un poquito para que no te quedes ahí. Gordi, Necesitamos ensanchar el territorio pero mira cuando también. hablas de la prudencia, porque mira, qué lindo eso, porque en el pasado
Y que eso también es lindo a modo de contexto, en el pasado tú tenías el territorio súper ensanchado. Es como que no estoy lista para ensanchar el territorio, pero yo tengo que verme ensanchada, tengo que verme pues gigante. Y fue parte de los ejercicios que Dios fue puliendo, como que no, espérate. Por eso hoy en día cogiendo la experiencia del pasado, es como que vamos a ser prudentes. Y como Sí, sí, Dios vio esa prudencia, incluso es como que, ok, ya fuiste demasiado prudente, porque ya, demasiado pronto. demasiada prudencia. Es el momento de ir a otro nivel. Qué lindo, Gordy, qué lindo Sí, ver. así es. Entonces, eso me llevó a mí a pensar en los tiempos de Dios. Y yo creo que los tiempos de Dios te dan tanta paz. En cambio, el ego siempre te lleva a esa inseguridad, te lleva a tener más ansiedad, A los errores. a los errores, ¿cierto? Pero no porque vayamos a dar este paso desde la paz de Dios, no vayamos a cometer errores, sin embargo, porque somos humanos, pero Él va guiando y enderezando el camino y metiéndote en lo que Él quiere que, que hagamos en el momento. Entonces, bueno, lo otro es que cuando hagamos esta agenda, tenemos que empezar a priorizar lo eterno. No todo lo urgente es lo más importante. Y hace mucho tiempo escuché un podcast y ella decía que en el podcast ella hablaba de, de que lo prioritario es como cuando tú tienes una vasija transparente y resulta que alrededor tienes unas piedras, unas piedritas grandes, ¿cierto? Tienes unas más chiquitas y de pronto tienes un montón de arena. Entonces, coger la vasija, las piedras grandes te van a permitir empezar a ver cuáles son las cosas prioritarias de tu vida. Si notan, las prioritarias son las piedras más grandes. Entonces, ¿cómo hacer que todas las piedras pequeñas, las piedras grandes y la arena quepan en esa vasija? Si yo meto primero la arena, que son esa menuda del día a día, ¿cierto? Y luego meto las piedras pequeñitas y de último dejo las piedras grandotas, entonces las piedras grandotas ya no van a caber, porque lo hice al revés. Ujú. Pero si yo primero meto las rocas grandes, que son la prioridad, por ejemplo, mi relación con Dios, mis hijas, prioritario, mi esposo, ¿sí? Esas son las piedras grandes. Y de pronto ya hay espacio para poner las piedras chiquitas. Listo. Prepararme para el podcast, una piedra chiquita. Preparar, qué sé yo, voy a poner un ejemplo. eh, Tengo que ir a hacer el mercado, otra piedra chiquita. Y luego meto la arena, que son mil cosas que tenemos en el día a día. Entonces ahí voy entendiendo que yo puedo tener un orden de prioridades, que es lo más importante. Y cuando empezamos a ponerle más conciencia a este tema, entonces empiezas a ver mejores resultados. Yo te lo garantizo. Créanme, a mí me ha costado un montón, pero cuando yo empecé a decir, no, no es el momento, no puedo ahora, empecé a usar más mi voz para decir, hey, no puedo ahora. No por Tal ahora. vez no por ahora, exacto. No puedo, pero quizás en un año escríbeme y miramos. Pero en este momento de mi vida, no puedo. Empezar a poner también ese no, porque a veces le decimos a todo sí, porque quiero encajarte, encajo aquí, encajo aquí, encajo aquí. Todo el mundo me ama, pero yo por dentro estoy reventadísimo. Gordy, tal cual, y mira que cuando uno dice, a mí me pasa mucho que hay días en los que empiezo como rápido el día y de pronto no tuve mi devocional en la mañana o estoy corriendo y haciendo otras cosas y tengo prioridades, el día me rinde cero, cero me rinde. Pero cuando yo uso ese orden, por ejemplo, no sé, debo recoger algunas cosas, tengo mis devocionales con el Señor, debo recoger algunas cosas de la oficina para empezar a trabajar tranquila, como que priorizo las responsabilidades, así haya empezado el día tarde, el día me rinde de una forma impresionante. Es como que Dios te premia tu fidelidad en esas pequeñas cosas, en no permitirte empezar
sin priorizarlo a él, sin priorizarte a ti misma incluso, sin priorizar tus espacios, sin priorizar tu familia. Particularmente yo que trabajo desde la casa, es como que todo el tiempo tú tienes la tentación de o arreglo la casa o trabajo. Entonces tienes que ser muy juiciosa con los tiempos que sacas para realmente cuidar los espacios de la casa. Eh, entonces, creo que cuando uno se vuelve muy juicioso, responsable con esos temas, Dios premia tus momentos de productividad. Y puedes incluso trabajar 4 horas al día y van a ser las Claro. mejores 4 horas al día. Y tu agenda puede estar interrumpida por Dios. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado. Ay, no, esta casa está despelotada. Tengo las habitaciones de las niñas vueltas nada, todo en el piso, los juguetes, Moca, mi perro, ya que coge el papel higiénico regado por toda la casa. Ay, lo Y amo. la cocina sin lavar. Pero hay momentos donde Dios interrumpe tu día y te pone el sentir de ve a orar. Y no es, ay, no, ¿cómo que voy a orar? No, es que voy a orar ahora con todo lo que tengo que hacer. Oh my God. Y es uno como desesperado con ganas de arrancar del pelo. Pero esas interrupciones son las que más filo te sacan para que puedas ser efectivo en lo que Dios te llama a ser efectivo. Y son las mejores interrupciones y creo que prestarle atención más a esas interrupciones cuando Dios las manda es tan importante. Ahora, el ego sigue ahí, pero ahora quiero decirte, el ego lo podemos transformar en disciplina y en constancia. Dios nos llama, obviamente, a ser diligentes. Hay un texto que dice, haz todo lo que te viniera a la mano por hacer, ¿cierto? Pero aquí también es donde el ego puede ser útil si lo sometemos a la obediencia de Cristo. Es decir, en lugar de compararnos, de competir con otros, que eso nos pasa constantemente, podemos usarlo para ser perseverantes y ser excelentes en el propósito que Dios nos ha llamado a hacer. Les dice la palabra de Dios que en Proverbios 21:5 dice, los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia, pero todo el que se apresura locadamente, de cierto va a la pobreza. Uy, qué fuerte. Demasiado, Corti. Y eso nos pasa mucho en nuestras agendas, ¿cierto? Demasiado. Tan llenos de cosas, pero que tanto cada una de esas cosas nos están acercando al propósito de Dios. Y por último, ya para que cerremos, porque este es un tema muy profundo, eh, tengo el último punto y es liberarnos de esa aprobación que constantemente tenemos en el exterior Ujú. y empezamos a vivir una vida con una identidad en Cristo. Entonces, si no es, sí, 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 corte. Gordy, mira que yo ahí quiero dar como un punto en ese tema de la aprobación de externa. Yo recuerdo que hace más o menos, yo creo que era uno de los primeros ayunos que yo iba a dar un mensaje, una reflexión. No sé si esta semana en algún momento lo conté, pero cuando yo tenía mucho ego, yo decía, ve, va a ser mi primer mensaje en un ayuno. Pensé yo pues en mi humanidad. Y antes de pasar a dar la palabra, yo dije, mis pensamientos llegaron a mí y decían, así, 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 o sea, así tal cual. Ahora sí me van a conocer, ahora sí van a saber quién soy yo, qué tiene mi corazón para dar. O sea, así como que por fin me voy a hacer conocer. Sí, Y fue súper drástico como inmediatamente como que llegó como la bofetada divina, por así decirlo, que digo como que, ¿qué estás pensando? Eso no se trata para te nada de ti, entiendo. eso no se trata para nada de lo que tú tienes para mostrar ni para dar. O sea, tú eres un instrumento porque yo a mí me dio la gana de ponerte ahí. Y bueno, fue súper lindo pues como entender eso. Y ese tipo de situaciones las viví en diferentes momentos porque me tocó trabajar mucho esa necesidad como de yo quiero mostrarte lo que tiene en mi mente. Sí, Eh, total. y a medida que pasó el tiempo, literal, como que siempre que Dios me da la posibilidad de ser usada en pequeños espacios, yo siempre le digo, Señor, como que oro mucho, Señor,
Toda la gloria para ti, sé tú el que habla. O sea, es muy diferente la oración. O sea, ni siquiera me permito ese tipo de pensamientos en ningún escenario porque es como que tengo tan claro que si estás ahí, desde el momento que te pidieron como que, Julia, ayúdanos con esto, ya es, así sea para cortar no sé, algo que para una decoración. O sea, desde el momento Sí, que sí, alguien te sí, tuvo en cuenta, no es porque tú seas wow, wow, ni lo suficientemente buena, sino porque de verdad Dios te quiere usar y ya exacto. eso es un beneficio hermoso. Entonces, esa necesidad de que la gente nos apruebe, qué rico que se nos quite, porque al final, como lo decías, Gordy, ahorita cuando hablabas de la gracia, todo nos es dado por gracia. Y si a Dios le place, mañana no te Exacto. en cuenta para absolutamente nada más, porque tu corazón está lo suficientemente corrompido, te pasa como Satanás, que su corazón se dejó corromper por el ego y lo que hizo el Señor fue desecharlo. Así Restituirlo, que sí. hay poder en el nombre de Jesús con eso y evitarlo al máximo, alejarnos de eso y si lo tenemos, porque puede pasar, lo que tú decías, Gordy, someterlo, someterlo. Y es que si nuestra productividad se basa en la validación de otros, vamos a terminar demasiado agotados y vacíos. Sí. Y ese es un punto tan fuerte porque, te pongo un ejemplo, hoy la cultura, los adolescentes, yo tengo 3 hijas y quieren también estar, a veces la adicción a las redes o adicción a los aparatos y de pronto se los quitas y de pronto, mami, estoy aburrida. Yo, mi amor, aburrirse también es bueno. De vez en cuando aburrirse es bueno. Entonces eso me hace pensar muchas veces a la adicción que tenemos al hacer cosas, ¿cierto? Dios nos llama a trabajar desde la certeza. Yo le creo un curso que hoy les quiero invitar y de hecho la agenda que mostró ahora es una invitación que Yule les hace para que seamos mucho más productivos y efectivos a través de esa agenda, que ahorita Yule nos habla de esa agenda y de tu curso de certeza. Pero Dios nos está invitando a trabajar desde la certeza, desde tres puntos, desde tres perspectivas a partir de este momento. Lo primero es que no se nos olvide que nosotros ya somos aceptados. Ya somos aceptados. Segundo, ya somos amados. Y tercero, fuimos escogidos por Él, por gracia, porque a Él le plació. Si nosotros empezamos a trabajar nuestra agenda desde esos 3 puntos, entendiendo que todo es por amor a nosotros, que nos ama tanto, que ya no tienes que buscar la aprobación en nadie más, ya Él nos aprobó, Él nos ama. Entonces nuestras agendas van a tener una efectividad de un filo que tú puedes decir, mira, en la semana pensé que no hice muchas cosas, pero lo que hice tuvo más resultado que esas semanas que estuve atiborrada de mil cosas y terminé agotada, no pude hacer ejercicio, comí re mal, entonces me comí la hamburguesa todos los días, entonces descuidé mis hábitos saludables, me descuidé a mí, me puse como lo último. De Hoy acuerdo. Dios nos está invitando a hacerlo diferente. De hecho, le dice la palabra de Dios Gordi. Dice en Gálatas 1:10, dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Entonces, antes de tomar una decisión, mi gente linda, a través de este podcast, pregúntate, ¿esto que voy a hacer te glorifica, Señor? Total. ¿Esta decisión que voy a hacer está haciendo que mi ego se engrande, que me alaben a mí, o realmente esto lo voy a hacer por ti? Y lo último es, no busques validación en redes sociales o en la aprobación de otros, porque acuérdate que Dios ya te ha validado y esto lo encuentran en Efesios 1:4-5. De acuerdo. Así que tenemos que hacer, ¿qué tenemos que hacer? Rendir y redimir ese ego para ser usado para el reino de Dios. Así es. Y bueno, yo creo que eso ha sido todo por el día de hoy. Creo que la Biblia es muy clara cuando dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ese es un texto con el que hoy cerramos. Hoy simplemente te desafiamos a algo y es, pregúntate el día de hoy, ¿estoy organizando mi agenda desde mi ego o desde mi propósito en Dios? Hermoso. Y que eso te permita entonces quitarte el camino
y poner lo verdaderamente importante. Espero te sirva y que este contenido lo puedas compartir. Y por último, quiero hacerte una invitación muy especial a el curso que tiene mi hermana de Certeza. Corti, si puedes contarnos cómo te pueden contactar. Sí, realmente Certeza está como en su última versión en este formato. Ya hemos avanzado en varias clases, pero yo siento que es un espacio que le sirve a todo el mundo para quitarse un poquitico todo eso que hablamos hoy, quitarle la necesidad a la aprobación. Incluso esta agenda que sacamos es como una excusa para tener devocionales un poco más intencionales, porque tiene como algo que se llama las juntas directivas con Dios, muy buenas para emprendedores, donde tú construyes Total. un hábito durante la semana y durante el día uno, aquí están todos, día uno, agradecimiento, dos, planeación, día tres, sumergirnos a su voluntad, como que te permite que tú durante la última semana de cada mes hagas tu junta directiva y tiene espacios para que tú hagas las juntas directivas. Entonces y todo el tiempo te recuerda, no creas en ti, cree lo que Dios cree de ti. Hay varias como cositas, ya no tengo más agendas, pero les quiero regalar, es como que si esto les suena, les puedo mandar la guía digital para que hagan sus juntas directivas, así que si la quieren escríbanme abajo para yo mandarles la agenda, pasando de negligente a fiel, no pidas el dinero, pide la estrategia, y bueno, hay varias cosas que Brutal. durante el curso de alguna forma los llevo para que las redes y las herramientas humanas son importantes. Yo trabajo en una agencia de marketing digital, soy dueña de una agencia, pero yo a todos los empresarios les digo, ¿qué ganamos con tener estas herramientas si nuestro corazón como líder está corrompido? Vamos a buscar los números antes que la glorificación de o el propósito de ese emprendimiento que Dios nos entregó. Vamos a buscar los likes antes que realmente ser felices o plenos con eso que estamos haciendo. Y al final vamos a poder tener mucho éxito, pero éxito sin plenitud. Entonces, ¿para qué? Es como que siento que es una llamada a eso. Así que de verdad, supremamente invitados si quieren como tener este hábito, porque siento que es un hábito para emprendedores y no emprendedores, pero sobre todo personas que están soñando en grande y que se sienten estancados, porque Certeza nació en una época en la que yo estuve así, que después de que empecé como a generar el hábito de tener juntas con Dios, de preguntarle todo antes de tomar decisiones, mi realidad ha cambiado del cielo a la tierra. Así que pues creo que pueda alguien más experimentarlo desde esa línea. Así que bienvenidos todos y bueno, como hoy se los dejamos muy claros, Así es. primero la agenda de Dios, antes que nuestra agenda. Dios ama que soñemos, pero que soñemos en Él. Así que bueno, mis amores, nos encanta verlos. Un abracito para La todos. Chao, próxima nos chao. vemos. Nos vemos. Chao. Bye.